Y por último, vamos a tener la participación de la doctora Carolina Mueces desde la República Dominicana, que nos va a dar la charla con relación a cómo tiene que enfrentar la industria alimentaria esta pandemia del COVID, con la cual vamos a finalizar la charla. Entonces, bueno, nada, buenos días todavía. No sé si allá es la misma hora. Aquí todavía sí. estamos antes de las 12. Abel, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nada, preparé una charla acerca de los retos de la industria de alimentos frente al COVID-19. Eso es lo que vamos a hablar un poco. Básicamente, vamos a ver un poco la introducción, cuál es la situación actual que tenemos, el impacto del COVID-19 en la cadena de alimentos. Vamos a revisar cuáles serían los nuevos riesgos y las medidas de control propuestas para poder enfrentar esos nuevos riesgos. Y voy a hablar un poquito de la parte de distribución de alimentos, porque en la cadena alimenticia ese básicamente es el sector que más ha sido como impactado en estos momentos. Bueno, me imagino que ya se ha mencionado esto, pero no hay ninguna evidencia de que el COVID se transmita a través de los alimentos. La doctora Carolina, que estaba anterior a mí, lo mencionó. La FDA ha sido muy enfática y todos los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, de que no existe evidencia de que los alimentos para humanos o animales o los envases donde se empacan los alimentos estén asociados con la transmisión del coronavirus que causa el COVID-19. Este coronavirus en particular es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona a través de la saliva y a través de la respiración. Y a diferencia de un virus gastrointestinal transmitido por alimentos, como el norovirus y la hepatitis, este no se puede transmitir a través de los alimentos. No es una enfermedad de transmisión alimentaria. Eso es lo primero que es importante que nosotros aclaremos. Lo que sabemos hasta ahora relacionado con los alimentos es que es un virus bastante fácil de inactivar. De hecho, hay una serie de estudios que ya ha publicado la OMS, donde dice que con un lavado de manos normal, con jabón, como el que usamos, aquí nosotros le decimos jabón de cuava, el virus se puede eliminar. Entonces se destruye por la acción de la mayoría de los productos de limpieza que nosotros utilizamos en nuestras plantas de alimentos. Así que básicamente cuando nosotros hablamos de cuáles serían los retos frente al COVID, estos retos van a estar más dirigidos a tratar de mantener a nuestros empleados en las plantas de alimentos seguros, evitar que se produzca contagio y evitar que las empresas colapsen. Eso es básicamente un poco de lo que nosotros queremos hablar en el día de hoy, porque para mí esos son los tres retos principales de toda la cadena de suministro de alimentos frente al COVID. La situación actual es que la tasa alta de contagio es un virus que se transmite demasiado fácil. Ha obligado a que se produzca lo que se conoce como el aislamiento social. Ya nosotros hemos visto, nuestras ciudades están cerradas, los puertos están cerrados, los aeropuertos están cerrados, tenemos países enteros que no se puede entrar y salir de ellos, ¿verdad? Sin embargo, los trabajadores de la cadena alimentaria han tenido que seguir trabajando, ¿verdad? Porque tenemos que seguir comiendo. No podemos dejar de comer. Para poder vivir hay que alimentarse. Entonces, esto ha provocado que esos trabajadores del sector salud, del sector alimento, perdón, son trabajadores que están vulnerables porque han tenido que salir a la calle a continuar con su trabajo y entonces están exponiendo a sus compañeros de trabajo y están exponiendo a sus familias. Están exponiendo a sus familias.
Y por eso el control tiene que centrarse en cómo nosotros vamos a cuidar a esos trabajadores del sector alimento. Nosotros al principio pensábamos que el confinamiento era un asunto de unas semanas, pero resulta que ya llevamos meses en cuarentena. Así que otro riesgo que también está asociado a la situación que se está presentando es que haya una escasez de alimentos. Puede haber una escasez de alimentos porque puede haber fallo en el suministro de alimentos a mediano plazo. El 13 de abril apareció la primera noticia preocupante. Una de las mayores empresas de procesamiento de carne de cerdo en los Estados Unidos colapsó porque los empleados comenzaron a enfermarse. Entonces, esta es la noticia. Ahí vemos una instalación de Sioux Falls de Dakota del Sur, que representa más o menos el 4 al 5% de la producción de carne de cerdos en el país y tiene unas 3.700 personas empleadas. Tuvieron que mandar a todo el mundo para su casa porque no tomaron medidas a tiempo para evitar el contagio de los empleados y entonces el virus se extendió, comenzando a crear una falla en la distribución de carne de cerdo. Ya en comunicaciones que nosotros hemos tenido con personas que viven en Estados Unidos, comienzan a decir que cuando uno va al mercado están restringiendo la cantidad de carne que uno puede comprar en los supermercados y esto va a traer como consecuencia que las exportaciones de esos productos se controlen, ¿verdad? Llega carne de cerdo y carne de cualquier otro tipo a muchos de nuestros países de los Estados Unidos, pero probablemente si ellos tienen problemas, ellos van a tratar de controlar, ¿verdad?, la materia prima que ellos están produciendo antes de exportarla. De hecho, ya al principio de la pandemia se comenzaron a producir problemas de acaparamiento, ¿verdad? La gente medio nerviosa porque no sabía qué tiempo iba a estar confinada, comenzó a comprar más productos de lo que realmente necesitaba y eso comenzó a provocar escasez. Otra situación que se ha presentado es, voy a hablar un poco de la experiencia de República Dominicana, pero la tasa del dólar se ha disparado. Me imagino que debe ser la misma situación en otros países. Y eso ha provocado un aumento en el precio de las materias primas y de los insumos importados. Eso trae como consecuencia algo que vamos a hablar un poquito más adelante, y es que las empresas tienen que buscar cómo suplirse de materias primas, y normalmente una empresa que tiene un sistema de gestión, tiene un programa de control de proveedores, pero si yo tengo que buscar materia prima de cualquier sitio porque resulta que mi proveedor no me puede suplir la materia prima, entonces va a provocarse que nosotros compremos a proveedores que no están necesariamente aprobados dentro de nuestro programa de control de proveedores y comienzan a relajarse un poco los controles. Y uno de los programas que pueden afectarse es el programa de fraude motivado económicamente, y lo vamos a mencionar ahorita, vamos a hablar un poquito más extenso sobre eso. Entonces, para mí, el reto más importante, bueno, aquí quiero mencionar algo aquí. Esto es un caso que se publicó recientemente en el periódico El País. Me voy a conectar para que lo veamos. El artículo se llama Radiografía de 3 brotes y fue un estudio que se hizo en China de cómo se produjo el contagio y cómo podemos evitarlo. Y quiero presentar estos casos, no los 3, pero algunos de los casos, porque es la medida que nosotros vamos a tener que comenzar a tomar en nuestras plantas de alimentos para evitar que nuestras plantas colapsen. Aquí tenemos el primer caso, los empleados de un call center que trabajaban en el 11º piso, y ellos trabajaban agrupados en mesas de hasta 13 puestos durante su jornada laboral. En alguna de las mesas, 9 de esos 13 empleados dieron positivo, aquí estaban,
Pero esa mesa estaba ubicada en un área, en una estancia donde había 137 trabajadores juntos, en un entorno que estaba completamente cerrado, y este fue el resultado. De los 137 empleados, 79 dieron positivos, un 57.6%. Eso se produjo debido al contacto permanente en el mismo espacio durante mucho tiempo de esos empleados. Un empleado que está, vamos a poner 4 horas corrida ahí, respirando, sin que haya circulación de aire, entonces provoca que se contagien a partir de un pequeño grupo de personas que están contagiadas. Y nosotros sabemos que esta es la realidad de muchas de las plantas de alimentos en nuestros países. Tenemos plantas que tienen un montón de empleados que trabajan uno al lado de otro y que van a, si nosotros tenemos un solo empleado contagiado o algunos empleados contagiados, van a comenzar a enfermarse fácilmente. Bueno, el otro caso que quiero mostrar, si quieren después ustedes pueden entrar al artículo para que lo vean con detalle y lo lean. Esto aquí es la forma en que el artículo plantea que debería solucionarse el problema. Ubicar trabajadores en mesas en zigzag, abrir la ventilación hacia el exterior, evitar conglomerados de reuniones en las zonas de café y comida, mandar los empleados a trabajo a distancia y evitar el contacto físico. Y quiero enseñar este otro caso. Este otro caso es sobre un restaurante. El restaurante estaba lleno ese día de una celebración en China y el brote se dio en una sala que no había ninguna ventilación. Había un aire acondicionado, pero no había ventilación del exterior. Entonces, aquí decía el artículo que comen unas 90 personas atendidas por 8 camareros. Y en la mesa A había el paciente 0. Fue un paciente que había llegado desde Wuhan el día anterior y esa noche iba a comenzar a presentar síntomas. O sea, la persona no sabía que estaba enferma. Entonces, lo que pasó fue que tras la comida, otro de los 9 clientes se diagnosticaron positivos. Los contagiados se encontraban en la mesa C y en la mesa B. Y estaban a más de 1 metro de distancia. Eso a veces pone a uno nervioso porque ahora dicen, bueno, la distancia es, vamos a hacer 6 pies o 1 metro, ¿verdad? Y eso, el distanciamiento social es lo que va a evitar que se contagien. Pero vamos a ver por qué aquí se produjo el contagio. Lo que dice la investigación es el tiempo, primero. Esas mesas B y C se solaparon en un largo periodo de tiempo, mientras que la gente de la mesa E llegó, comió y se fue en 18 minutos. Mientras que las otras mesas se quedaron ahí conversando y entonces provocó el contagio. Y la otra cosa que provocó el contagio fue el aire acondicionado, que si ustedes se fijan estaba exactamente encima de las 3 mesas, entonces eso provocó un flujo de aire y las microgotas de carga viral que tenía el paciente 0 comenzaron a rodarse entre esas 3 mesas y contagiaron a 9 personas más. Entonces, simplemente quería ilustrar esos 3 casos para que veamos por qué nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras plantas de alimentos. Básicamente nosotros vamos a tener plantas cerradas, completas, si no tomamos la medida de lugar. Se van a provocar restricciones a las exportaciones. Si las empresas de alimentos comienzan a tener que cerrar en los países y van a comenzar a controlar los países las exportaciones, y eso va o podría provocar un desabastecimiento de insumos y materia prima y escasez de alimentos. Y ya mencioné lo de la tasa del dólar, que puede provocar un aumento de los costos de insumos y materia prima y potenciales de fraude económicamente motivado y también riesgos de salud al consumidor. Bueno, para mí el principal reto, como lo mencioné al principio, es proteger a los trabajadores. Los trabajadores son el recurso más valioso que tiene la industria de alimentos en todas las áreas. Y una de las formas de prevenir el riesgo de contagio es reforzar
lo que son las buenas prácticas de manufactura, que son una herramienta básica. Y vamos a hablar entonces un poquito de esto. Bueno, primero vamos a ver la revisión de los riesgos. Se supone que si una empresa tiene un sistema de gestión de inocuidad, debe haber hecho un análisis de riesgo de su proceso. Y si no lo ha hecho, es un buen momento para hacerlo. Sobre todo tomando en cuenta la realidad actual en la que nosotros nos encontramos. Pero si las empresas habían hecho algún análisis de riesgo, es muy probable que nadie se le hubiera ocurrido pensar el riesgo de que ocurriera una pandemia. Eso no es algo que uno lo podía poner en un análisis de riesgo. Ahora sí, porque ahora sabemos que puede ocurrir. Pero cuando hicimos el análisis de riesgo, incluso hace un año que lo hayan hecho, nadie se le hubiera ocurrido poner como riesgo de pandemia. Entonces, básicamente, haciendo un análisis, yo pienso que los nuevos riesgos que nosotros debemos incluir en nuestro sistema de gestión y dentro de nuestro análisis de riesgo, es eso, que los empleados se contagien y eso afecte la producción. Debemos incluir que fallen los suministros de materia prima e insumo, o que por fallos en los proveedores compremos materia prima a proveedores no confiables, que surjan riesgos de fraude económicamente motivados. Los visitantes a nuestra planta pueden convertirse en un riesgo para la planta y puede haber fallas en las inspecciones. Los trabajos del sistema de gestión que no pueden ser realizados en forma remota, eso también es uno de los riesgos. Y uno de los riesgos es que las medidas de higiene y desinfección que nosotros tomemos en nuestra planta no sean suficientes para nosotros reducir el contagio en la planta de alimentos. Y también definir si en nuestro análisis de riesgo está incluido el riesgo de pandemia. Entonces, ahora yo lo que voy es a correr sobre estos riesgos que yo he identificado y vamos a ver qué podemos hacer para prevenirlo. ¿Cuáles serían las medidas de control ante esos nuevos riesgos que yo estoy proponiendo y que probablemente nosotros no habíamos considerado? Y aquí tenemos en la parte de prevención del contacto, está la parte de lavado de manos. Ya nosotros sabemos, eso lo han dicho todos los organismos internacionales, la OMS, nuestros gobiernos, hay que lavarse las manos frecuentemente. Entonces, es un buen momento para que nuestras plantas de alimentos revisen su programa de lavado de manos, revisen si las estaciones de lavado de manos están completas, con qué frecuencia nos lavamos la mano, y tal vez sería un momento para revisar esa frecuencia y aumentar la frecuencia de lavado de manos. Así que probablemente vamos a tener que hacer un poquito de cambio en ese programa de lavado de manos, incluir el uso de geles desinfectantes si no lo tenemos contemplado, o incluir el uso de guantes si no lo tenemos contemplado. Muchas veces la gente dice, no, los guantes dan una falsa sensación de que tú tienes la mano limpia, pero a lo mejor ahora en estos momentos de crisis, tal vez sería necesario el uso de guantes para evitar el contagio de virus. Esa sería la primera cosa. Después viene la parte de uso de equipo de protección personal. Hasta hace una semana todavía la OMS decía que el uso de las mascarillas solamente eran necesarias para el personal de salud y una persona que estuviera contagiado con COVID. Sin embargo, ya la semana pasada ellos se retractaron, digamos, y dijeron que sí, que hay que usar mascarillas, que es recomendable utilizar la mascarilla y que la gente en la calle debería utilizar la mascarilla. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en nuestra planta de alimentos áreas donde, por ejemplo, todo va por tubería y nosotros podemos decir, bueno, en esa área no era necesario utilizar mascarilla. Sin embargo, ahora las razones no son porque vamos a contagiar el alimento, sino porque vamos a contagiar al resto de los empleados que están en las áreas. Así que vamos a tener que revisar el uso de los equipos de protección personal como mascarilla, guantes, equipo de seguridad que nosotros vamos a tener. Y después viene la parte de buenas prácticas de higiene. Entre las recomendaciones en la BPM que nosotros tenemos es evitar que nos toquemos la boca, los ojos, no escupir, es una de las cosas que están dentro de la BPM. Y este sería como un buen momento de reforzar esas medidas, porque ya sabemos que la saliva y las manos facilitan la transmisión del virus.
Otra cosa que nosotros no hacemos en nuestra planta es el tema del distanciamiento social. Se dice que mantener una distancia mínima de 1.5 metros. Esa es una medida complicada, ¿eh? Nosotros podemos decir muy fácil, no, ahora los empleados van a tener que tener una distancia social de 1.5 metros. Cuando tú estás en la calle tal vez tú lo puedes mantener, pero en una planta de alimentos, eso va a significar que tú vas a tener que reducir la cantidad de personas que tú tienes en tu planta. Antes del COVID, cuando nosotros entrábamos a una planta, veíamos a la persona uno al lado de otro sin espacio para poder nosotros aumentar la producción. Mientras más gente tenemos en una planta operando, más productividad vamos a tener. Entonces, ahora nos están diciendo que separemos y que ya no vamos a tener que tener nadie al lado, sino que vamos a tener que separar, por lo menos que donde había 2 personas juntas, cada 2 personas es que vamos a tener un empleado sentado trabajando. Entonces esa medida va a tener que venir junto a la medida de establecer turnos de trabajo, donde nosotros vamos a tener que decir, bueno, vamos a reducir, si a este turno venían 100 personas, nada más van a poder venir 50 para poder mantener la distancia social. Y otra razón de mantener turno es que si en este turno se me enferman varios empleados, yo puedo mandar el turno para la casa, pero todavía tengo otras personas que puedan continuar con esto. Entonces, eso con relación a la distancia mínima. Después viene la parte del aislamiento. Una de las medidas que nosotros podríamos tomar, y yo conozco ya muchas empresas que lo han hecho, es que el personal medio en gerencial lo mandaron para su casa. Entonces, ciertos operadores claves los podemos mandar para su casa, que podrían ser ubicados en alojamientos cerca de la planta, o tomar medidas de higiene. Otra medida que se han tomado es proporcionarle transporte a esos empleados para que evitar que se estén manejando en transporte público y que se vayan a contagiar con personas que están en ese transporte público. Y otra medida que se toman también está la parte del monitoreo. Ya muchas plantas han comenzado a monitorear a los empleados, tomarle la temperatura durante el acceso o antes del acceso a las áreas de proceso. Y si la temperatura es arriba de 37, entonces van a mandarlo para su casa. O hacer pruebas de COVID con alguna frecuencia, es otra de las medidas que se han ido tomando. Bueno, y está la parte del manejo de los casos positivos. Entonces, aquí estoy poniendo una transparencia donde explico un poco cuál sería un protocolo de manejo de empleados con casos positivos. Básicamente aislarlos y enviarlos inmediatamente a la casa y determinar con quién ese empleado tuvo contacto las últimas 48 horas dentro de la empresa. Hay que identificar las superficies que el empleado tocó y desinfectarla de forma apropiada. Ya mencionamos al principio que una de las ventajas del COVID es que se elimina con una desinfección, con los productos que nosotros podemos tener en nuestra planta. Entonces, identificar las personas que tuvieron en contacto con él y enviarlas a la casa hasta que se realice una prueba del COVID y se descarta que es un empleado positivo. Y elaborar un protocolo de regreso al trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba hasta que no dé negativo, no lo vamos a dejar que regrese. ¿Cuál es el paso a seguir por el resto de los empleados ante un caso positivo? Esto va a provocar tal vez que sea necesario contratar otros empleados para poder suplir la falta de los que ya tenemos, y eso podría implicar simplificar un poco el proceso de contratación, pero recordar que cuando nosotros ingresamos personal en nuestras plantas de alimentos, estos deben estar entrenados con buenas prácticas de manufactura. Entonces debemos definir cuál va a ser ese protocolo de entrenamiento. Entonces, bueno, eso con relación al primer punto de retos en cuanto a los empleados, ¿verdad? Que los empleados se contagien afecten la de los productos. El segundo riesgo que yo mencioné era la parte de gestión de proveedores, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que
Nosotros normalmente dentro del sistema de gestión tenemos una serie de proveedores aprobados que han atravesado un proceso de aprobación donde nosotros hemos evaluado su sistema de gestión, si ellos cumplen con lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero ante la crisis se presenta un proveedor que no nos puede suplir, un proveedor aprobado que no nos puede suplir, entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. Una de las cosas que podemos hacer es solicitarle a cada uno de nuestros proveedores un plan de continuidad de insumos. O sea, cómo ellos nos van a garantizar que van a continuar supliéndonos los productos. Preguntarle, mandar una comunicación y decirle, mira, ¿cuál es tu plan? ¿Qué tú vas a hacer para evitar que se enferme tu persona y la planta no cierre? Para nosotros tener como cierta garantía. Claro, si nosotros tenemos un proveedor que tiene un plan de continuidad de los insumos, entonces vamos a estar más seguros de que el proveedor no va a fallar en su suministro. Pero al margen de eso, deberíamos evaluar nuevos proveedores, o sea, no conformarnos, mira, ese proveedor tiene un plan de continuidad de insumo y estamos seguros de que no va a dejar de suministrarnos, sino vamos paralelamente, como una medida preventiva, a evaluar nuevos proveedores. Ahí tenemos que tener cuidado de que si vamos a evaluar nuevos proveedores, no tratemos de cumplir con todos los pasos que tenemos en nuestro programa, aunque una medida podría ser elaborar un protocolo de selección de proveedores de emergencia, siempre tomando en cuenta que no se afecten los programas de fraude y no cuidar los alimentos. Establecer algún procedimiento de emergencia para comprar a proveedores no aprobados. Y otra cosa que tenemos que hacer es vigilar los mercados, vigilar nuestros mercados, si nosotros estamos comprando productos en Estados Unidos o en otro país cercano, Chile, Argentina. Esos países están en crisis, ¿cómo están las crisis allá? Hay probabilidad de que ellos restrinjan las exportaciones, porque si ellos restringen sus exportaciones, entonces nosotros en Bolivia vamos a tener problemas con el insumo que viene. Entonces vamos a estar vigilantes de los mercados para ver qué está pasando en esos mercados donde nosotros habitualmente compramos. Bueno, el otro riesgo es la parte de fraude. Nosotros cuando tenemos un sistema de gestión de inocuidad, tenemos que desarrollar un programa de fraude. Los fraudes se caracterizan porque se presentan por motivos económicos. O sea, el proveedor hace un fraude porque me quiere engañar. Entonces, en este caso, a lo mejor el proveedor me va a engañar, no porque me quiere engañar, sino porque no tiene recursos, porque tiene que comprar una materia prima que es más barata, o en un mercado que no es confiable, porque no tiene otro mercado donde comprar, entonces tiene que comprar en un mercado no confiable. Entonces, perdón. Entonces, ahí entonces pueden aumentarse los riesgos asociados en el programa de fraude. Se pueden aumentar los riesgos asociados al programa de fraudes. Puede ser que ellos tengan problemas de suministro y comiencen a buscar alternativas que tal vez no son las más idóneas. Entonces, una medida podría ser que nosotros le mandemos una comunicación a todos nuestros proveedores solicitándole alguna información sobre el cambio de proveedores. Es simplemente preguntarle, mira, ¿tú has cambiado alguno de tus proveedores? Actualízame tu programa de fraude para yo saber si puedo continuar confiando o si hay algún fraude que yo debo considerar porque tú hiciste cambio en alguna de las materias primas que tú estás adquiriendo. Bueno, entonces después viene la parte del ingreso de visitantes. A lo mejor nosotros vamos a tener todos los controles posibles en nuestra planta, hacer el distanciamiento social, reforzar la BPM, la gente se está lavando las manos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hay un visitante que quiere venir a nuestra planta y nosotros no sabemos de dónde viene ese visitante y qué él hizo antes de entrar a nuestra planta? Entonces ya muchas plantas han tomado como medida restringir el ingreso. No vamos a dejar que durante esta época de pandemia y crisis ingrese nadie a nuestra instalación. Algunas plantas hasta están llegando a solicitar pruebas del COVID-19, que eso podría ser. El problema de las pruebas es que la prueba es tan escasa en nuestro país, es un asunto mundial, entonces
A veces, no sé cuál es la medida en Bolivia, pero aquí en República Dominicana no te hacen la prueba si tú no tienes síntomas o si no has estado en contacto con una persona que tenga síntomas. Entonces, no es tan fácil solicitar una prueba del COVID-19 para dejar entrar a un visitante a la planta. Pero de aquí, uno de los riesgos más importantes es qué yo voy a hacer con las auditorías. Si nosotros tenemos un sistema de gestión de inocuidad desarrollado y certificado, las fechas de la auditoría se establecen. Entonces, es un buen momento para que nosotros nos comuniquemos con nuestra casa auditora y le preguntemos cuál es la fecha límite para la auditoría. ¿Cuál es la fecha límite para la auditoría? Para saber hasta dónde podemos esperar. Y muchas de estas empresas han comenzado a hablar de auditorías remotas. Auditorías remotas. Han comenzado a hablar de auditorías remotas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con relación a esto? Porque vamos a verlo ahorita, un poco de las auditorías remotas están hablando de que grabemos videos de la operación y eso a veces va en contra de algunas de las medidas que se tienen desde el punto de vista del programa de seguridad de la planta, de no permitir celulares o videos dentro de nuestra instalación. Entonces, bueno, después está el tema de la operación, mantenimiento y actualización remota del sistema. Yo mencioné hace un rato que una de las medidas de control para los empleados es mandar a los empleados de mandos medios para su casa y que estos hagan trabajo remoto. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchos de los responsables del sistema de gestión de inocuidad están teniendo que operar, mantener y actualizar el sistema de gestión de forma remota. Hay algunas actividades que es fácil hacerlo remoto, ¿verdad que sí? Manejar los documentos, manejar los registros, dar seguimiento a las acciones correctivas, contestar una queja, responder a los requerimientos de un organismo gubernamental o un ente acreditador o certificador. Eso lo podemos hacer remoto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer una inspección en la planta? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos diciendo que tenemos que aumentar las buenas prácticas de manufactura y que la gente tiene que lavarse la mano más? Si la persona que está responsable de supervisar que los empleados se laven las manos bien o que se laven más las manos o que usen guantes o usen mascarilla no están presentes en la instalación, eso va a generar un problema. Eso va a generar un riesgo porque nosotros estamos diciendo que vamos a tomar una medida con la buena práctica de los empleados, pero no hay quien lo supervise. Entonces, una de las opciones que se han presentado es el uso de cámaras digitales, video. Muchas empresas tienen circuito cerrado de televisión y filman, pero esas cámaras están dirigidas a un punto específico. No podemos ver toda la planta a través del circuito cerrado de televisión. Entonces, es importante definir cómo vamos a hacer, cuál es el reto, cómo vamos a hacer para que los empleados que son responsables de la operación puedan continuar haciendo la supervisión de la operación. ¿Cómo vamos a supervisar el cumplimiento de BPM? ¿Cómo vamos a hacer verificaciones? ¿Cómo hacemos una inspección remota? Entonces eso es algo que debemos definirlo. Probablemente no lo hemos definido porque eso no era algo que lo habíamos contemplado en nuestro sistema de gestión. Entonces, con relación a los entrenamientos, igual, los entrenamientos forman parte de actividades continuas que nosotros realizamos en nuestra planta. Entonces ahora podemos decir, bueno, vamos a hacer entrenamiento remoto, como esta charla. Puede ser que para mandos medios o para niveles gerenciales sea muy fácil decir, vamos a hacer un entrenamiento remoto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que entrenar operadores de forma remota? Operadores que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a ningún recurso, tienen acceso limitado a recursos de conexión. La opción podría ser, bueno, vamos a juntarlo en un salón y lo vamos a poner ahí con una televisión, pero volvemos entonces y el distanciamiento social. En un entrenamiento antes del COVID, podríamos decir que en una sesión de entrenamiento, si nosotros teníamos 100 empleados, en circunstancias normales podemos impartir 4 capacitaciones de 25 empleados, pero ahora con el COVID, si tenemos que mantener el distanciamiento social, solamente vamos a poder traer 10 empleados por sección. Así que
en vez de hacer 4 entrenamientos, vamos a tener que hacer 10 entrenamientos de 10 empleados para poder entrenar a todos los empleados. Y si esta capacitación la va a hacer un personal externo que está cobrando dinero, entonces la cosa se va a poner un poco, va a aumentar los costos de capacitación. Ese es un riesgo que nosotros debemos considerar. Entonces, por último, otro de los riesgos, nosotros normalmente tenemos programas de limpieza y desinfección. Entonces, es un momento adecuado para revisar esos programas de limpieza y desinfección, el programa de control de químicos. Al final de la sección, Abel le va a mandar un link del blog y ahí yo escribí 2 artículos de cómo revisar el programa de control de químicos y el programa de limpieza, porque una de las cosas que se han presentado, por lo menos en los Estados Unidos, que tenemos muchas noticias, es contaminaciones por químicos. La gente por estar limpiando ha puesto un exceso de químico y entonces se han provocado contaminaciones en los empleados. Entonces, sería reforzar, asegurar que los productos de limpieza y desinfección que estamos usando tienen efecto sobre el virus. Reforzar la limpieza común en áreas como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, que son áreas comunes, que a veces uno no le da tanta importancia porque no están dentro de la planta. Ahora vamos a tener que darle un poco más de importancia porque son áreas donde va a entrar todo el personal. Y sería obligatorio el uso de uniformes de trabajo y cambiarlos en el vestuario de forma que se evite el ingreso del virus en la ropa. Bueno, esa sería entonces la parte de los riesgos en la parte de las plantas de procesamiento de alimentos. Entonces, por último, yo quiero hablar un poco de las medidas en la parte de distribución de alimentos. El sector de restaurantes, ese sector de la cadena alimentaria, que es a veces uno de los últimos etapas de la cadena alimentaria, es uno de los que más ha sufrido. Inicialmente nosotros pensábamos, lo mencioné anteriormente, que nosotros íbamos a cerrar por unas cuantas semanas, pero al final los restaurantes se han dado cuenta de que el asunto no es una semana, sino meses, y comenzaron a implementar la modalidad de servicio para recogida o distribución de comidas. Entonces comenzaron a proliferar una serie de empresas que van y buscan la comida en los restaurantes y te la llevan, o los mismos restaurantes comenzaron a implementar ese servicio de recogida de producto, de envío de producto, perdón, de distribución. Pero eso ha surgido de forma repentina, sin ningún protocolo para asegurar la seguridad de los empleados que están haciendo esa distribución. Entonces, es necesario extremar los cuidados con esa gente para evitar al máximo el contacto entre el consumidor, repartidor y el proveedor. Entonces, ¿cuáles serían los retos? Que todo el personal que se encargue de la repartición utilice equipo de protección personal. Estamos hablando de guantes, uniformes, solución desinfectante para las manos. Y en medio de esta nueva realidad que tenemos, esto va a provocar un aumento en los costos del servicio de entrega de productos. Después, como vamos a hacer protocolos para controlar la limpieza de los vehículos de transporte, que donde se transportan esos alimentos, normalmente son motores, le decimos nosotros aquí. Entonces, que tienen un recipiente donde van a poner los alimentos ahí, ¿cómo vamos a hacer la limpieza de eso? Porque eso tenemos que limpiarlo. Controlar el estado de salud de estas personas. Si estos están enfermos, deberían avisar que están enfermos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con todo ese personal, verdad? Antes teníamos 2 o 3 delivery o distribuidores, ahora vamos a tener muchísimos delivery porque todo se está haciendo por entrega. Entonces, ese personal, ¿dónde lo vamos a tener? Y cómo ellos van a mantener esa distancia social para no andarse mezclando todos si hay alguno potencialmente contaminando a otros con el virus. Facilitar el pago de los clientes con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo. Y llevar un registro de las entregas con los datos de los clientes. Si alguno de nuestros distribuidores se enferma y pasó por donde un cliente, a lo mejor sería bueno saber a cuáles fueron los sitios donde estuvo distribuyendo productos y si hay algún riesgo ahí para poder hacer la trazabilidad de los casos. Sería importante que a ese personal no se le permita ingreso a la zona de preparación y empaque para evitar que los empleados que están dentro se enfermen.
y que los productos se entreguen bien empacados. Con relación a la personal que reparte, el repartidor debería comunicar cualquier tipo de sintomatología que detecte antes de acudir a los centros de trabajo, utilizar cubrebocas en todo momento y algún protocolo definido del lavado de manos antes de tomar los alimentos y después de llegar de la calle, sobre todo el uso de gel desinfectante. De nuevo, yo quería hacer ese aparte del sector de restauración, de restaurantes, porque siento que es uno de los sectores que ha sido más afectado y que han tenido que tomar estas medidas de distribución de productos sin que exista un protocolo real de prevención de contagio de los empleados que hacen la distribución. Entonces, en conclusión, para mí, los retos serían mantener seguros a nuestros empleados, evitar el contagio entre ellos, tomar medidas para impedir que las empresas colapsen y podamos mantenerlas a flote, porque la parte de cuidar los alimentos, los riesgos son en realidad insignificantes. Como le mencionaba, ahí está el link para que entren. La charla completa está en un post en el blog. Y bueno, nada, les doy la palabra a Abel. Gracias, Carolina. Ha sido también una charla muy interesante, nos ha traído también mucha información. Quería primero agradecerte por tu tiempo y tengo un par de preguntas que quiero ir haciendo. ¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar los guantes y las mascarillas? Bueno, lo que se está recomendando es cambiar la mascarilla cada 3 horas de uso continuo. Eso es una de las recomendaciones que están como que han surgido, ¿verdad? Pero eso es cuando estamos hablando de una planta de alimentos, ¿verdad que sí? Porque probablemente si tú sales a la calle y tú usas una mascarilla, cuando regreses hay que botarla. Es importante el tema de cómo se quita la mascarilla, porque la gente se la quita por aquí y si la mascarilla estaba contaminada con el virus, tú estabas contaminando las manos, entonces siempre quitarse la mascarilla a través de las tiritas que te ponen en los oídos. Pero básicamente cada 3 horas es lo que se está recomendando de uso continuo en una planta de alimentos. Y con relación a la mascarilla de tela, ¿cuál es su opinión para el uso en las industrias de alimentos? Bueno, yo pienso que en las industrias de alimentos no es recomendable utilizar la mascarilla de tela. Yo soy pro la mascarilla de tela a nivel de las personas, del público, de la que va saliendo ahí, porque al final algo tenemos que hacer. Parece que la mascarilla se va a convertir en parte de nuestro vestuario, ¿verdad que sí? Entonces, la OMS inicialmente había dicho que no se debían utilizar mascarillas de tela, pero ahora han cambiado. Porque al final la mascarilla es una protección para evitar que alguien que te contagiado te contagie a ti y tú reducir el contacto de la saliva cuando tú estás frente a una persona. Entonces yo soy pro mascarilla de tela para uso personal, pero me parece que en la planta de alimentos sería recomendable utilizar mascarillas que sean de protección tipo N95 o de las de quirúrgica, que son las que tienen 3 capas. Muy bien. ¿Sabe? Aquí hubo una planta grande de producción de azúcar que ha tenido un brote de COVID. La pregunta es, a ver, ¿qué pudieron ellos fallar, no? Porque detectaron empleados enfermos, ahí, ¿qué es lo que pudo haber fallado? ¿Se debe parar la producción para realizar la desinfección completa? Sí, bueno, de las medidas son, evidentemente, si tú no habías tenido un plan, y por eso que estamos hablando de los riesgos, preventivo, o sea, ¿qué voy a hacer cuando un empleado me dé positivo? La gente no sabe qué hacer. Al final a lo mejor le dio un empleado positivo, pero como ellos no habían hecho un plan, ellos no saben al lado de quién ese empleado estaba. Entonces, fíjate que las recomendaciones que yo estoy dando es, localiza quiénes fueron las personas que tuvieron, pero para eso tú tienes que tener un mapa.
Ajá. Y normalmente cuando tú trabajas en una planta, a veces los empleados se ubican en el mismo sitio, pero no necesariamente. ¿Entiendes? O sea, los empleados llegan y se ponen ahí a trabajar. Ahora, si tú vas a tener un plan, tú deberías tener un mapa de cómo están ubicados tus empleados en una mesa de trabajo. Porque tú es la única forma que vas a poder saber quién estaba al lado, a cada lado de ese empleado. Y entonces lo que se está recomendando es que se retiren los 4 empleados que estaban 2 aquí, al lado de él. Pero también fíjate que en el tema de los casos de China, estaban hablando de la circulación del aire Ahí. acondicionado. Ujú. Entonces eso también es algo que uno debería considerar. O sea, ese empleado estaba sentado en un área donde el aire acondicionado estaba dando directamente y pudo ver flujo de la gota de saliva hacia otra parte de la mesa. Entonces, no es solamente decir, bueno, voy a quitar a los empleados que estaban al lado de él. Si no tengo un mapa, no lo puedo quitar. Entonces, y si no sé, y no voy a hacer un análisis de lo que está pasando, entonces hay que hacer una evaluación del riesgo, de cuál ha sido el riesgo. Claro. Entonces, los empleados deben, a veces, bueno, no, que los empleados que estaban alrededor no tenían síntomas. Ah, no, como no tienen síntomas, lo vamos a dejar en su casa. No. Acuérdense que hay gente positiva asintomática. Entonces puede ser que todos los empleados que estaban al lado de él fueran asintomáticos y volvieron, no lo pusieron, no lo mandaron para su casa y entonces contagiaron entonces a los otros porque Ah, eran asintomáticos. Entonces claro. para mí los factores pueden haber sido que no ubicaran en quién esa persona había estado en contacto, uno, y segundo, que los empleados que estuvieron en contacto con él no se hubieran mandado para su casa porque a lo mejor eran asintomáticos y entonces provocaron un brote mayor de Sí. contagio. Tengo otra pregunta. Buenos días, doctora. El barbijo, aquí le dicen Sí, barbijo yo sé el a la barbijo. mascarilla, lavado para reutilizarlo, ¿seguiría protegiéndome? ¿Eso como manera de reducir la contaminación? Sí, en lo personal, en la planta de alimentos no. Porque usted no puede estar cambiándose mascarilla y lavándola, porque la mascarilla de tela hay que lavarla. Sí. De hecho, muchas plantas lo que han hecho, muchas oficinas, vamos a ver, oficinas han hecho, bueno, vamos a usar mascarilla de tela, pero están comprando 5 mascarillas por empleado. Porque esa mascarilla que tú de tela, tú tienes que llegar a tu casa y lavarla. No es que tú la Claro, vas a utilizar todos los días sin lavarla. Entonces, sí, si es personal, puedes utilizarla lavándola por lo menos diariamente. claro. Yo tengo con relación a zonificar las plantas y los lugares del trabajo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una panadería. eh, las zonas de mayor contaminación es con relación a la temperatura del ambiente. Vamos a suponer, en una zona de horno, ¿tú crees que sea necesario mantener donde la temperatura siempre está por encima de los 40 grados casi, ¿no? Bueno, Eh, todavía no se ha demostrado que el virus se muera con temperatura. O sea, se muere con desinfectante, pero no temperatura. Hay muchas teorías que están diciendo que cuando suba la temperatura comienza el calor, pero eso no es verdad. O sea, yo no lo comparto. Sobre todo porque yo vivo en un país cálido. Aquí ujú, tenemos verano infierno, decimos, ¿verdad? Y no, y el virus está, o sea, floreciente. Y nosotros no estamos en medio de un verano y aquí no ha parado de desarrollarse los casos. Entonces, yo no creo que la temperatura sea un factor que vaya a reducir el contagio. muy bien. A ver, Al buenas tardes, contrario, perdón, Abel, el tema de diga. tú estás sudando hace que tú te chorre y te ponga la mano en la cara y entonces a lo mejor eso lo que puede hacer es hacer que el contagio Sea mayor. sea mayor. Buenas tardes, doctora. En una empresa nos han dado mascarilla de tela y nos recomiendan que se lave y se planche todos los días para utilizarlo. ¿Ese método nos protege de una contaminación? Bueno, es mejor utilizar una mascarilla de tela que no utilizarla. Yo si fuera la planta de alimentos no utilizara mascarilla de tela. O sea, me parece que es una mala. Yo creo que ahora las empresas tienen que entender de alimentos que sus gastos en equipo de protección personal van a aumentar. Mm, Entonces, yo soy de la opinión que las empresas de producción de alimentos deberían utilizar mascarilla desechable, no mascarilla de tela. muy bien. Doctora, ¿qué de cierto es de que la mascarilla KN95 se puede ocupar hasta 5 días para uso personal y diario?
no sé. La verdad que esa información no la manejo. Yo sé que se rehúsa y se rehúsa durante un tiempo, pero la verdad que no. Puedo averiguar y puedo hacer una investigación, pero no Sí. manejo ese dato. Pues yo también creo que debe ser el tipo de uso, porque yo tengo lo que acabas de mencionar. Si yo uso la mascarilla y transpiro, sudo, hay mucho polvo, un día no me va a alcanzar. Claro, eso también, exactamente. Si te pones la mascarilla un momentico para salir, qué sé yo qué, a recibir a alguien, vuelve y la rehúsa en tu casa. Pero yo pienso que una mascarilla, por ejemplo, en una planta de proceso, el día entero tú con la mascarilla, no me parece que sería recomendable usarla. Pero la verdad que no manejo el dato. No lo Muy manejo. bien. Bueno, hasta ahora no tengo más preguntitas aquí. Me Okay. parece, a ver, una más que acaba de llegar. ¿Qué tiempo de vida de duración tiene el barbijo de tela? ¿O en qué cierto tiempo es recomendable cambiarlo? Bueno, yo creo que ya. No, lavarlo, eso no se va a gastar. Cuando se ponga Ajá. feo, entonces ahora la gente se ha puesto súper creativa con los barbijos. Sí, sí, Hay de todos los combinando. colores, tejidos, no sé qué, pero no, simplemente lavarlo y si se pone, si se cosa, entonces Así se es. desconta. Ya es un artículo fashion. Nuestra alcaldesa, cada vez que sale a televisión, tiene la combinación mascarilla con su. Oh, wow. Está muy bien esa. Bueno, pues, Marcia, ¿tienes alguna pregunta, Marcita, o ya podemos concluir? A ver, un ratito, un mood. Ay, no te puedo. Ya. Ya, ahora sí. ¿Cómo está, doctora Carolina? Un gusto Bien, bien, saludarla. Marcia, ¿cómo estás? Sí. Dios me la bendiga y me la conserve sana a usted y a toda su familia. Gracias, igualmente, igualmente. Respecto a la mascarilla N95, yo había encontrado una literatura que las mascarillas certificadas pueden tener una vida útil de 50 horas en condiciones de oficina, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno la puede utilizar 5 días trabajando 8 horas en un horario de oficina y si trabajamos a media jornada nos aguantaría como 2 semanas. Ese es un dato que lógicamente no voy a decir que se aplica en el tema de la industria de los alimentos, pero sí puede servir como un dato referencial. Sí, sí, sí. Bien, bien interesante, sí. Qué bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada nuestra charla del día de hoy con relación al Día de la Inocuidad Alimentaria. Tanto la doctora Marcia como yo estamos muy contentos por la participación de las tres, ¿no? Y le agradezco mucho tanto a Marcia, a Carolina Tejerina y a Carolina Muese el haber entregado parte de su tiempo para traernos estas informaciones. Si te quieres despedir, Caro. Bueno, nada, yo muchas gracias a ti, Abel. Siempre para mí es un honor estar compartiendo con usted y con la universidad apoyando. Tú sabes que conmigo puedes contar 100% en lo que quieras. Así que muchas gracias y compartir un poco el conocimiento que uno tiene por ahí. Muy bien. Gracias. Gracias. Marcia. No, simplemente estoy muy complacida por esta actividad que hemos realizado. Realmente nos trae a conciencia, a tomar conciencia sobre la inocuidad de los alimentos, que no es un tema solamente por el momento de la pandemia, sino es un tema antiguo y lo será para las futuras generaciones. O sea, siempre hay que pensar que el motor de nuestra vida es el consumo de los alimentos. Entonces, el alimento tiene que permitirnos vivir y no se va a transformar más bien en un foco que nos cause una enfermedad. Bien. Así es. Excelente. Bueno, aplausos virtuales. Gracias y Adiós. estaremos en contacto nuevamente para una próxima ciclo de conferencia. Hasta Bien. pronto. Gracias a Chao, todos por Abel. la participación. Ok.